última charla de esta jornada de microanatomía, y específicamente ahora vamos a hablar sobre los macroadenomas pituitarios que invaden el seno cavernoso y su relación también anatómica. Esperemos un segundito, parece que hice algo más. Un segundito. Un momento. Un momento. ¿Qué pasó? Un momento. Un momento. Un momento. Sebastián. No survey, huh? Sí, algo sucede. Un segundito, por favor, ¿sí? Okay, no problema. En las imágenes. ¿Ven las imágenes? No, pero ver, No, ahora. no. Ya, no un sé. segundito, es que lo abrí y no lo compartí. Tengo que salir de la parte de la... No, que se me bloqueó la computadora. No survey, comparte pantalla. Sí, tengo que compartir pantalla, pero se me bloqueó la computadora. Un segundito, por favor. Okay. Entonces necesita reboot o A ver, entra, déjenme... sale y regresa otra vez. Con Sí, el mismo. exacto. Vamos a hacer es que... déjenme ver. Sí, solamente salga Zoom completamente y regresa por el link Ya, ahí, ya, perfecto. que mandé. Ah, ya. Ya, No, no hay. no hay. Un segundito, tengo que abrir la chat. Es extraño, esto pasó una vez antes, que no puede compartir. Sí, un segundito. Ok, yo voy a compartir, yo puedo, ¿verdad? Ya. Sí, yo creo que sí. Entonces, compartir el survey. Ya, ok, ahora sí. Ahí. Abrimos acá. Y compartir pantalla. Ahora sí. Ya, Ok. ahora sí. Eso es. Ya me estoy volviendo experto. Sí. Pero más grande Sí, ya vamos a abrir. presentación, Ahí. la moda, eso es. Perfecto, Ahí estamos mejor, ¿no? perfecto. Un segundito. Bien, un momento. Bien. Ya, ahora sí. Perfecto. Entonces, el tema de hoy es los macroadenomas que invaden al seno cavernoso. El abordaje endoscópico extendido, en estos casos, cuando hablamos del concepto de extendido, significa un abordaje más allá del convencional que corresponde a tumores dentro de la silla turca, o abordaje que corresponden en la línea media, que no se requiere una extensión en el sentido coronal o en el sentido sagital a otras áreas que no sea la región celar. Este es un dibujo, un artístico muy importante de la importancia microanatómica de lo que corresponde a la región celar y la región paracelar. Podemos ver aquí la arteria carótida en la región paracelar, también la arteria carótida en la porción paraclival, la zona de los ligamentos y otros elementos anatómicos que ya hemos hablado en muchas de las charlas, ¿no? Siguiendo, tenemos aquí siempre que tomar en cuenta que cuando hacemos estos abordajes endoscópicos, siempre al momento en que estamos nosotros ya explorando la cavidad del seno esfenoidal, en la cual ya vamos a llegar hacia la pared posterior del seno esfenoidal, donde vamos a encontrar un sinnúmero de recesos y prominencias. Tenemos nosotros aquí justamente para hacer un pequeño remember con respecto a lo mismo. Tenemos aquí la zona de la prominencia carotidia, que está lateral a la zona de la región celar. Tenemos las prominencias ópticas, tenemos el receso óptico carotidio distal, el receso óptico carotidio
medial, tenemos la parte del tubérculo celular, la parte del planum esfenoidal. Esta barra corresponde al limbus, justamente que tiene que ver con respecto al planum esfenoidal y a la parte más superior del tubérculo celular, que es justamente la dura madre, que se extiende lateralmente por vista endocranial hacia el ligamento falciforme, que tiene una relación con el nervio óptico. Esta es la área del tubérculo celular, y aquí está en cambio el limbo entre el tubérculo celular y la región de la silla turca. Tenemos también la zona del clivus, tenemos la arteria carótida paraclival, el receso óptico carotidio, como les he comentado, medial. Seguimos. Y así una vista endoscópica en la que nosotros podemos ver la arteria carótida en la región intracavernosa y también en la región paraclival. Y podemos observar aquí, por una visión endocranial, el revestimiento de la dura madre en toda la zona del seno cavernoso, tomando en cuenta aquí la pared superior, pared lateral, etc. Que ya hemos repetido en varias ocasiones. Aquí con una mayor amplitud podemos ver ya una vista, después de disecar todo lo que corresponde a la dura madre, las estructuras anatómicas por vista endocranial del seno cavernoso, y miren ustedes esta zona de acá que corresponde a la vista endoscópica de la arteria carótida en la porción intracavernosa, en la porción clinoidea y en la porción paraclival. Hay que siempre tomar muy en cuenta que en lo que respecta a la vía endoscópica, la arteria carótida tiene dos componentes realmente en la área del seno cavernoso, que es una parte que es paracelar y otra parte que corresponde a la parte paraclival también, sobre todo en el tercio superior. Entonces, esto es un elemento anatómico muy importante. Y el espacio que existe entre la región de la silla turca y la pared medial del seno cavernoso justamente es una área de conflicto con muchos elementos anatómicos que ya lo vamos a describir. Y asimismo, en sentido lateral a la carótida, otros elementos anatómicos también que los vamos a describir rápidamente. Esta es una vista y donde nosotros nos preguntamos, cuando entramos al seno cavernoso, a la pared posterior, lo primero que nos preguntamos es ¿dónde está el seno cavernoso? Y por ende, ¿dónde está la arteria carótida? Entonces, hay ciertos elementos anatómicos ya anteriormente en la anatomía de la región del seno esfenoidal, en una charla anterior indicamos. Tenemos que observar también las variantes anatómicas de los tabiques del septum esfenoidal. Y tenemos que hay septum esfenoidales, variables tipos de septum, variables anatómicas en septum esfenoidal. Pero los septum esfenoidales laterales, o lo que yo les llamo accesorios, son elementos anatómicos de demarcación justamente en lo que tiene que ver con la zona de la pared ósea, lo que corresponde a la región del seno cavernoso. Es decir, esta zona de aquí, miren la relación con respecto al septum esfenoidal accesorio de un lado y del otro lado. Vuelvo a repetir, siempre es importante evaluar prequirúrgicamente la ubicación de estos tabiques para tener una identificación aproximada de dónde se encuentra el seno cavernoso y la arteria carótida por ejemplo. De la región celular, la región clival, aquí podemos ver justamente el área de la dura del tubérculo celular. Cuando uno va por vía endoscópica y hace el drilado en esta zona, hay un momento dado en que ve uno un engrosamiento de la dura madre, se torna más nacarada, más brillante, y uno anatómicamente ya sabe que este es el limbo del tubérculo celular entre la región celular y el tubérculo celular. Y esto de aquí es muy importante tomarlo como una identificación anatómica en el momento en que se hace el drilado. Y tenemos nosotros las prominencias carotidas o las duras madres de las prominencias ópticas, que sería en esta zona de aquí. Tenemos el receso óptico carotidio medial, el receso óptico carotidio, distal, el receso óptico carotidio medial. Medial y distal. Tenemos asimismo la zona del clivus, tenemos la región celular, la arteria carótida paracelar en estos dos lados. Y aquí, con una vista mucho más amplia, después de haber hecho el drilado de la región celular, podemos ver asimismo nosotros la zona del seno cavernoso en esta zona de aquí, que tiene que ver y que está en este caso cubierto con el hueso que corresponde a la parte más anterior del seno cavernoso. Seguimos. Y aquí, esto de aquí es importante porque no siempre vamos a tener en quirófano nosotros un microdople transoperatorio o indocianina verde.
Entonces, esos elementos anatómicos, como digo, como es el caso, en este caso del septum, del septum esfenoidal accesorio, este de aquí en este caso y acá el otro, nos delimita justamente la zona de la región del seno cavernoso, que correspondería a esta zona y que corresponde a esta zona. Y esta zona, abriendo después ya el hueso, podemos nosotros ver aquí la zona celar y esta línea imaginaria que corresponde a la línea de origen del septum esfenoidal accesorio, la línea justamente que divide de la zona del seno cavernoso. En algunas ocasiones, cuando uno hace la apertura el drilado en esta zona, en muchas ocasiones podemos ver, sobre todo cuando son adenomas pituitarios pequeños o macroadenomas que no invaden al seno cavernoso, podemos ver bajo cierta transparencia zonas más oscuras que corresponden a los elementos venosos del seno cavernoso. Siguiendo, entonces aquí tenemos justamente nosotros, esta es una vista en la que ustedes ven, después de una resección de un abordaje endoscópico no nasal extendido, la zona en círculo que corresponde a la región celar y la zona cuadrangular que corresponde a la región de la dura madre que tiene que ver con la área del seno cavernoso. Luego de haber hecho la resección tumoral, podemos ver la arteria carótida aquí con la curva anterior en la que se observa justamente que podemos ver con mayor aumento todavía la arteria carótida dentro del seno cavernoso. Y esta es la región celar. Aquí podemos ver una relación anatómica de esta identificación quirúrgica en relación a una disección anatómica, tal y cual. Y observen nuevamente la misma observación. En este caso podemos tener los tabiques interesfenoidales o septum esfenoidales accesorios, que son elementos anatómicos muy importantes para considerarlo desde el punto de vista anatómico cuando uno llega a esta zona. Pero también, ¿qué contiene ahora el seno cavernoso? El seno cavernoso contiene un componente venoso propio, pero dentro de ese componente venoso está embebido o está también ciertos componentes que ya fueron descritos por Miranda, que son los ligamentos paracelares, que tenemos un ligamento paracelar superior y un ligamento paracelar inferior y la pared medial. Es toda esta zona de aquí. Es un elemento, esta zona que ustedes observan aquí, que está medial a la carótida. Es una área por donde nosotros podemos entrar y abordar el seno cavernoso con cierta facilidad, sobre todo en los casos de los tumores como los macroadenomas pituitarios. Y ya vamos a saber por qué. Igual forma, la dura madre de la región celar, la pared medial del seno cavernoso, esta también es otra vista, justamente en la que podemos observar nosotros la parte de la, perdón, de la región paraclivar de la arteria carótida, de la carótida interna dentro del seno cavernoso. Aquí una vista endocranial en la que vemos nosotros la pared medial del seno cavernoso, el tronco, la arteria hipoficiaria inferior, y este elemento que ustedes observan aquí con asteriscos o estrellas corresponde al seno intercavernoso, el cual es una verdadera comunicación entre un lado y el otro lado del seno cavernoso. Y esto también tiene una capital importancia, no solamente en esa conexión venosa, sino también en la facilidad con la cual los tumores, los macroadenomas pituitarios pueden invadir hacia el seno cavernoso. Estos son los llamados áreas justamente de provista de dura madre en la cual puede a través de ellos invadir los tumores. Entonces, otra vista de la pared medial del seno cavernoso y la arteria carótida intracavernosa, como ustedes pueden observar aquí. La región clinoidea, en este caso está la clinoide, no ha sido drilada, la parte supraclinoidea de la arteria carótida interna. Seguimos ya en una vista superior endocranial, los ligamentos antes mencionados, los ligamentos paracelares superiores, ligamentos paracelares inferiores, aquí los podemos ver con mayor claridad, abriendo el triángulo carotidio que corresponde a la pared superior del seno cavernoso. Podemos ver estos triángulos, podemos ver estos elementos anatómicos que corresponden a los ligamentos descritos por Fernández Miranda. Esto corresponde al ligamento carótico clinoideo. Aquí tenemos el ligamento interclinoideo que separa el triángulo oculomotor del triángulo carotidio en la pared superior y la zona de los componentes venosos que podemos observar aquí. Ahora, la pared medial del seno cavernoso y los ligamentos paracelares que hemos comentado.
Aquí podemos ver nosotros otra descripción anatómica justamente de estos ligamentos paracelares superiores y el paracelar inferior en esta zona de acá. Podemos ver el ligamento carótico clinoideo. Si nosotros hacemos un esfuerzo, podemos ver que en la cara superior, aquí está el ligamento carótico clinoideo, viéndolo desde el punto de una visión endocranial. En cambio que aquí, una visión endoscópica, podemos ver el ligamento carótico clinoideo, los ligamentos paracelares superiores, los ligamentos paracelares inferiores. Si nosotros queremos observar y regresar, podemos ver a los ligamentos. Viéndolo de vista endocranial, y esto viendo en una vista endonasal. Vamos a ver la arteria carótida dentro del seno cavernoso. Aquí podemos ver nosotros con mayor claridad la zona de lo que corresponde a la pared medial del seno cavernoso. Esto corresponde a un paciente con macroadenoma, con invasión intracavernosa. Podemos verla y con extensión supracelular, vemos el bulbo olfatorio acá, hemos extendido la apertura en esta zona de acá del plano efenoidal por la extensión supracelular que tenía, y luego de haber hecho la resección intracelular, medialmente observamos nosotros, en cambio, o introducimos o llegamos a la zona del seno cavernoso. Esta es la pared medial, aquí corresponde a la zona intracavernosa medial a la carótida, esto corresponde a la arteria carótida. Aquí podemos observar la pared medial con mayor amplitud, y obsérvese aquí el ligamento paracelar inferior, es un elemento anatómico que fue identificado. Los ligamentos paracelares, cuando hablamos de macroadenomas pituitarios, sí se conservan con mucha facilidad o inmerso dentro del tumor. No suele estar infiltrado. Entonces, cuando uno hace la resección del tumor a nivel intracavernoso, fácilmente en algunas ocasiones puede ir al mismo tiempo que hace la resección del tumor, la aspiración del tumor, puede identificar estos elementos anatómicos. Hay que ver con mucho detalle y podemos nosotros observarlo, como es en este caso, el ligamento paracelar inferior. Ahora sí, la escala de Snow es una escala clásica que todos nos la conocemos, que corresponde a la invasión de los tumores pituitarios al seno cavernoso y tiene un impacto en el grado de resección de estos casos. Aquí tenemos el grado 0, que obviamente corresponde a un tumor que no invade el seno cavernoso. El grado 1, perdón, el grado 1 invade parcialmente al seno cavernoso en relación a una línea media que atraviesa la carótida dentro del seno cavernoso. El grado 2, que está en una línea imaginaria lateral a la carótida del seno cavernoso. El grado 3A, que invade y toca o desplaza la pared lateral del seno cavernoso. El grado 3B, el cual en cambio, y se encuentra entre las carótidas. El grado 3B, en cambio, se encuentra por debajo de la arteria carótida, y que igualmente está lateral a la línea imaginaria de la cara lateral de la arteria carótida del seno cavernoso. Y el grado 4, que ya envuelve completamente toda la carótida. El impacto de resección sobre todo se ve en el grado 3 y en el grado 4. Pero también hay que ver cierto comportamiento que puede haber, y hay una clasificación de trovillas, de un sistema de agresividad en el comportamiento biológico propio de estos tumores, aunque un porcentaje muy bajo tienden a ser invasivos, pero sí podemos nosotros ver aquí una clasificación de mucho interés con respecto al grado primero, como un punto de referencia radiológica, la escala de Snow, la invasión al seno efenoidal, realmente incluso puede llegar a invadir hasta y erosionar el clivus y invadir hasta fosas las fosas subtemporales, intracraneales también. Tenemos aquí nosotros la parte histopatológica. Si tenemos un KI 67 mayor al 3%, un P53 por encima de 10, así como una figura metótica amplia, como ustedes pueden observar aquí, el riesgo junto con los grados de no invasión, grado 1, grado A1 no invasivo, grado 1B,
no invasivo proliferativo, grado 2A invasivo, grado B invasivo y proliferativo, y el tercero, que es el carcinoma. Esta clasificación es muy importante, sobre todo cuando uno en protocolo quirúrgico debe demandar al patólogo a ver todos estos parámetros patológicos para poder determinar en residuos tumorales que requieren o no requieren tratamiento agregado de radioterapia, sobre todo para considerar si estamos frente o no a un paciente con un adenocarcinoma. Y seguimos, aquí podemos ver el impacto justamente del grado de resección, y miren, observen ustedes que en el caso de este trabajo que se realizó, permite concluir que en el grado 3 y el grado 4, los remanentes, el indicador de remanente residual existente de tumores es más amplio en el grado 3 y 4, pero tómese muy en cuenta que el grado de resección total es en menor proporción. Obviamente que en el caso del SNOP 1 o el SNOP 2 y en el SNOP 3 incluso, el grado de resección es mayor el grado de resección total, pero aún así existe la posibilidad de haber un residuo tumoral. Tómese muy en cuenta que también este trabajo permitió hacer un comparativo entre el grado de resección tumoral o el mayor grado de resección tumoral entre la vía endoscópica, que fue altamente más ventajosa que la vía endonasal microscópica. Y ahora, el comportamiento como tal. Para entrar al seno cavernoso desde abajo se necesita una puerta natural desarrollada por el tumor. Características del tumor o del macroadenoma pituitario, estamos hablando que son tumores generalmente fiables, suaves. La mayoría de los casos no son agresivos ni invasivos. Aún así, si hemos tenido 1 o 2 casos que han sido confirmados como adenocarcinoma. A menudo crecen a través de efectos durales naturales. La pared medial del seno cavernoso es una de ellas. La otra es el poro dural del óculo motor. Y por supuesto también, y el más importante, defecto dural por el cual se puede extender, no necesariamente hacia el seno cavernoso, sino hacia la parte supracelular, es el diafragma celular. La competencia del diafragma celular permite también el grado de invasión hacia la región supracelular. El tumor en sí mismo crea la puerta para entrar al seno cavernoso. Es verdad, la pared medial del seno cavernoso suele ser en algunas ocasiones una membrana muy friable o muy discontinua. Y hay que tomar muy en cuenta que los senos intracavernosos es otra vía de entrada hacia el seno cavernoso de este tipo de tumores. Y ahí tenemos un ejemplo de un tumor que invade la parte superior del seno cavernoso y a través del diafragma celular invade lateralmente la parte supracelular. Después de la resección quirúrgica, logramos hacer una buena resección, una excelente resección dentro del seno cavernoso, pero en la parte supracelular se quedó el lateral, en la parte del nodular, de la extensión nodular lateral, se quedó un residuo tumoral pequeño. Y este de aquí es también un trabajo, así mismo, de Fernández Miranda, de interés con respecto a la probabilidad de que quede residuo tumoral, tomando en cuenta 3 factores. Un tamaño mayor a 4 milímetros. Segundo, nódulos de extensiones laterales, que son muy difíciles por vía endoscópica de poder abarcarlas. Y, obviamente, un SNOP grado 3 o 4. Los parámetros de estos 3 puntos tienen mucha relación con respecto a la posibilidad o no de que quede o no quede tumor residual. En mi experiencia, cuando tenemos tumores de este tipo, en el cual tienen los 3 puntos o los 3 parámetros, la posibilidad de residuo tumoral es bastante alta. Los efectos durales, rápidamente, los que he comentado. Uno es la cisterna oculomotor. Se teoriza de que a través de la cisterna del óculo motor, el tumor puede extenderse hacia las extensiones nodulares, supracelares nodulares laterales, como ya hemos visto anteriormente. La membrana, la pared medial del seno cavernoso, muy fina, también puede invadir la parte del seno cavernoso. Y recuerden que existe la posibilidad de que usted pueda tener una extensión lateral propia de la extensión supracelular, que eso es a través del diafragma celular, pero puede existir una extensión lateral o nodular
que no corresponde a la extensión a través del diafragma axilar, sino a través de la cisterna del lóculo motor. Es una cisterna amplia, incompetente en el sentido de su tamaño, tiene un grado de separación en relación al diámetro del lóculo motor, entonces facilita que si el macroadenoma entra al seno cavernoso, a través de este comience a migrar a través de la cisterna del lóculo motor y extenderse lateralmente. Asimismo, la pared medial, ya hemos comentado, y este es un caso de un paciente con un carcinoma, un adenocarcinoma invasivo de hipófisis. Ustedes pueden ver un grado de extensión tanto en el corte sagital de área hermoidal, área senoesfenoidal, la región clival totalmente deformada. Para hacer en el sentido coronal, ustedes pueden ver una invasión lateral, es de un SNOT bilateral, un grado 4, completamente invadiendo toda la parte del seno cavernoso. Y en la parte clival aquí podemos observar. Ahora, hay un detalle muy interesante en estos casos. Si ustedes se dan cuenta, en estas ocasiones, en estos casos, existe un respeto de la dura madre de la pared lateral del seno cavernoso, así como también un respeto aparente de la dura madre del clivus. Esto es muy importante tomar en cuenta, es hasta dónde puede llegar el grado de extensión. He ahí que, por ejemplo, en estas ocasiones, ustedes podemos ver nosotros una ligera extensión del tumor a nivel supracelular. Pero observen en esta zona de acá un pequeño nódulo. Este pequeño nódulo que ustedes observan aquí probablemente sea un mecanismo a través del oculomotor, del foramen del oculomotor, de la cisterna del oculomotor, que está saliendo y extendiéndose lateralmente. Aquí tenemos también otro caso, un caso en el que podemos ver en una reconstrucción 3D en neuronavegación, una extensión supracelular amplia, erosiona completamente la parte del clivus, la región del seno esfenoidal. Podemos nosotros observar, vamos a movernos un poco aquí, no son videos editados, como tiene una extensión supracelular. No en todos los casos de extensiones supracelares hay que ser extendido, que quede eso bien claro, pero bajo cierta proyección de visualización anatómica de estructuras vasculares cercanas a la extensión supracelular, yo tomo la decisión de extender un poco más allá del tubérculo celular la exposición de la dura madre con la finalidad de tener un mayor rango de seguridad de visión. Aquí podemos ver la resección que se hace dentro del seno cavernoso. Lateralmente, la parte de acá corresponde a la parte del seno cavernoso de un lado. Esta es la región de la región celular, perdón. Y acá estamos justamente dentro del seno cavernoso, tratando de retirar tumor. Podemos ver nosotros, en este caso, aquí en esta parte de aquí, lo que corresponde a la parte de la dura madre del nervio óptico en esta zona de acá. Acá igual, vamos a seguir. Área celular, área paracelular del lado derecho, tratando de retirar la mayor cantidad de tumor que se encuentra en ese lado. Vamos a aumentar un poco, hacerlo un poco más rápido. Ahora nos vamos por el otro lado. Aquí ya podemos ver estructura aparentemente normal. Estamos cerca ya de la región del clivus. Esta es la región celular, esta es la región del clivus, esta es la región paracelular. Tratamos de disecar en lo posible. La disección siempre es importante, no arrancar, sino disecar. En ciertas ocasiones estos tumores se adhieren, pueden adherirse a ciertas estructuras. Vamos a adelantarnos un poco más. Aquí estamos en la parte del seno de la región celular. Vamos a seguir, por favor. Un poquito más. Estos tumores son vascularizados, siempre están sangrando un poco, hay que controlar con hemostáticos. Actualmente tenemos buenos hemostáticos.
Aquí tenemos, esto es importante, si ustedes ven, esta es la grasa de la región de la órbita, esto corresponde a la fisura orbitaria superior, esta es la zona del seno cavernoso, esta es la región paracarótida dentro del seno cavernoso, es decir, lateral a la carótida, esto corresponde a la región celar, esta es la región del clivus. Esta es la región del plano esfenoidal en que de hecho ya se ha realizado la resección supracelar. Después en la cintilla olfatoria, el gyrus recto. Vemos que aquí está la dura madre del nervio óptico de un lado, del canal óptico de un lado, del canal óptico del otro lado. Vemos la zona de la fisura orbitaria. Vemos la zona celar, la zona del seno cavernoso de un lado, del otro lado del seno cavernoso, y lateral acá también la extensión del tumor lateral a la carótida intracavernosa. De la región del clivus, que también ya fue hablado, esto que ven ustedes en color amarillo corresponde a la proteína intratecal que administramos en estos casos con la finalidad de cerciorarnos que no haya fístula cuando realizamos el cierre. Esto es la parte del clivus, que es totalmente erosionado, totalmente el hueso. A través de esta zona acá podemos llegar nosotros hasta el piso de la fosa media. Bueno, vamos a seguir. Ustedes ven aquí la resonancia, el antes, el macroadenoma pituitario, grande, gigante, y luego de la resección tumoral, artefactos quirúrgicos propios del cierre. Aquí podemos ver un otro corte sagital, el macroadenoma supracelar, con la extensión del seno y la región del clivus, y pueden ver ustedes aquí la total resección. En cortes axiales, miren ustedes, en este caso, tenemos una extensión de un SNOT 4 lateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, la arteria carótida intrapetrosa, la zona del clivus. Esta zona es la arteria carótida intrapetrosa en su porción horizontal. Esta es la zona del seno cavernoso, la que podemos observar nosotros. Este de aquí corresponde a la región del clivus, y esta es la región paracelar de un lado y la región paracelar del otro lado. El antes y este es el después. Aquí podemos visualizar mejor la arteria carótida intracavernosa de un lado y de otro lado la región celar. El antes y el después. Aquí podemos observar con mayor claridad justamente la zona del tumor en la región del seno cavernoso. Y quedó un pequeño residuo tumoral. Por eso, al principio dije, en estos casos es bien complicado realizar una resección completa. Este es un corte coronal en la que nosotros podemos observar la porción supracelar y paracelar y con invasión, incluso con una extensión subtemporal. Miren ustedes cómo conserva la línea de la dura madre de la pared lateral. Y luego de la resección, incluso se puede ver cómo los ventrículos tomaron su posición normal. Y la resección completa. Aquí igual otra coronal, en la que ustedes pueden ver la resección completa, a excepción de una zona, esta zona de aquí, que quedó parte del tumor. El abordaje endoscópico endonasal al seno cavernoso. El concepto tiene que quedar bien claro que es celar y lo que es paracelar. Si hablamos de celar, no necesitamos hacer una extensión al seno cavernoso. La exposición del estándar del piso de la silla, vincular no solamente a la región de la silla turca. No es necesario la movilización de la carótida, como en el caso del video anterior que vimos. Abordaje endoscópico endonasal estándar. En el caso de un paracelar, la extensión al seno cavernoso o por detrás de la arteria carótida. Hay que ampliar la exposición de la silla turca en sus 360 grados, tanto a nivel paracelar como a nivel de la región del piso de la silla turca cercana al clivo superior. Siempre es importante tener una buena exposición de esta zona para que en el momento en que nosotros hagamos la resección de este tumor podamos prematuramente identificar tejido hipofisiario normal, sobre todo lo que corresponde a la neurohipófisis. Hay que exponer o movilizar la carótida para tener o acceder a ciertos espacios paracelares que ya vamos a describirlo. El abordaje endoscópico endonasal extendido para la exposición completa del seno cavernoso, que es generalmente el transpterigoideo, abordaje extendido transpterigoideo, y que pueden ver aquí
la base de la tiroides con el neuronavegador, es la zona de drilado, que nos va a permitir nosotros exponer un poco más de manera lateral la zona del seno cavernoso o del piso donde se encuentra la parte del seno cavernoso. Y siempre tener en cuenta monitoreo. Cuando hablamos de invasión al seno cavernoso, hablamos de estructuras nerviosas vinculantes, como son el sexto par dentro del seno cavernoso y lateralmente las estructuras o los pares craneales ya mencionados en las conferencias anteriores. Y para ello vamos a tener nosotros el monitoreo neurofisiológico de potenciales evocados visuales que utilizamos sobre todo en aquellos pacientes en que ya tenemos un grado de defecto visual o en aquellos en que podemos tener un alto riesgo de defecto visual, postquirúrgico, transquirúrgico o postquirúrgico. Eso se ve mucho en el caso, en estos casos también se los debería de determinar en los casos de los craniofaringiomas. En los craniofaringiomas también hay que tomar muy en cuenta esto. Y la monitorización de todos los pares craneales del seno cavernoso para poder, de esa forma, durante el procedimiento quirúrgico, la manipulación sea monitorizada por un neurofisiólogo que nos permita determinar prematuramente cualquier daño que podamos estar causando. Recuerden, no hay que cruzar los nervios, hay que separar los nervios. Este tumor es un tumor friable que se permite dejar sacar, se permite retirar. Las únicas dos disecciones en que usted puede encontrar un macroadenoma pituitario con resistencia son en aquellos que han recibido con antecedentes medicaciones como el caso de la bromocriptina, el dostinep, o también en aquellos que han sido tratados con radioterapia. En estas dos ocasiones podemos tener tumores sumamente fibróticos que nos implica un problema hacer la resección. El otro problema que suele haber es cuando tenemos pacientes que han sido ya operados. El proceso de fibrosis en esa zona distal, que a veces nos demora más, el exponer toda esta lámina fibrótica que hay de cierre que el mismo hecho de hacer la resección del tumor. Y ya yéndonos un poquito más, vamos a tener nosotros ya un concepto ya con lo que hemos hablado de microanatomía y de los elementos anatómicos. Quiero que ustedes tengan una visión más clara de que cuando ya entran por vía endoscópica, vean el seno cavernoso bajo dos posiciones. Entre la silla turca, en este caso, entre la región celar y la cara medial de la carótida. Intracavernosa, en este caso sería corredor medial, o bien lateral a la carótida, que sería un corredor lateral. Si ustedes ven esas dos visiones, es muy importante saber a dónde va a llevar el grado de extensión del abordaje. ¿Por qué? Porque si en la en el análisis prequirúrgico de las resonancias magnéticas vemos un SNOP 4, sabemos que vamos a tener una extensión grande, o un SNOP grado 3B, sabemos que vamos a necesitar probablemente una extensión mucho más grande. Una extensión, hablo del abordaje, incluso abordaje transpterigoideo. Pero en algunas ocasiones, cuando estamos hablando solo del corredor medial, o un SNOP 2, o un SNOP 1, entonces sabemos que probablemente la extensión no necesitamos hacerla demasiado lateral, es decir, no necesitamos irnos al corredor lateral. Y es aquí que ustedes pueden ver justamente una visión anatómica del corredor medial a la carótida, entre lo que corresponde a la pared medial del seno cavernoso y la arteria carótida, y con todas las estructuras que ya hemos comentado. O el corredor lateral, en la cual encontramos asimismo otros elementos anatómicos que están relacionados a esta zona de aquí. Entonces, carótida, la arteria carótida intracavernosa, la más peligrosa, la que puede existir el riesgo de que nosotros podamos injuriarla en el transcurso del procedimiento quirúrgico. Llévense un concepto claro de lo que es el recorrido de la arteria carótida interna intracavernosa. Dos sectores, la región paracelar, que corresponde a la porción horizontal, hasta llegar cercana al anillo proximal, con la parte de la curva, y la región paraclival, que corresponde a la curva posterior, así como también al inicio del recorrido de la arteria carótida. Entonces, la arteria carótida intracavernosa, véanlo bajo una visión paracelar y una visión paraclival, que corresponde a esta zona aquí, o lo que llaman algunos petroclival, porque tiene también una relación con
lo que corresponde a la punta del peñasco y a la región del clivo. Esto es un concepto claro que deben de llevarse ustedes, porque si ustedes ven esta disección anatómica, que habla aquí paraclival, pero realmente parte de la paraclival también corresponde a la parte del seno cavernoso. Y tomar en cuenta las dimensiones. Cuando nosotros hablamos de angioresonancias o angioTAP previa a la cirugía, o cuando nosotros vemos los elementos anatómicos de evaluación prequirúrgica, siempre hay que tomar en cuenta las distancias intercarotidia en la región celar. Y así tenemos, por ejemplo, en este estudio, en este trabajo, se puede ver, por ejemplo, en la línea B, que es la línea media, donde se recorre la parte media de la glándula de la hipófisis, la distancia intercarotidia es de 19.53 más o menos 8.24 milímetros, con un rango de 13.15. Miren ustedes el grado de separación que tenemos entre una y otra. Pero vamos viendo nosotros que de acuerdo a cómo vamos bajando, ya ahora en el piso de la silla turca, es decir, en la parte cercana al clivo superior de la silla turca o en la parte del clivo superior, miren cómo la distancia en cambio se disminuye y es de 12.15 más o menos 7.3 con un promedio entre 3 a 10 milímetros. Estos elementos, esta visualización o esta separación es importante siempre tenerla durante el procedimiento quirúrgico como una información clave para poder saber cuánto nos vamos a extender. Y ahí tenemos en cambio la separación también entre la parte lateral de la glándula de la hipófisis y la carótida. En el B nosotros tenemos una separación de 3.63 más o menos 4.46 o bien 3.98 más o menos 4.40, que generalmente es el mismo promedio. Esta separación que ustedes observan aquí correspondería a la separación que se encuentra entre la pared medial de la arteria carótida y la pared lateral, podría decirse, de la región celar, en esta zona. Entonces, hay que tomar en cuenta estos elementos como parte de la anatomía. Ahora, obviamente que cuando hablamos nosotros de tumores de seno cavernoso, esto está totalmente embebido, está totalmente invadido. Pero, insisto nuevamente, sí podemos visualizar nosotros la carótida en este tipo de tumores con bastante facilidad. Y ahí tenemos unas medidas que hemos hecho nosotros justamente en la carótida, en la parte celar más superior, aunque este es un cordoma de Clivus, pero aproveché y tomé las medidas. Y aquí tenemos nosotros justamente las medidas en la parte superior de 11.6, en la parte más inferior, medial, perdón, 14.12 y 17.3 en la parte más inferior. Si toman en cuenta ustedes la relación con el seno esfenoidal y la región celar. Y miren ustedes acá, en este corte, igual en la región del clivo superior de 17.13, que es lo que hemos tomado la medida. Entonces, mire usted la importancia de ver la distancia entre las carótidas. Disminuir los riesgos de injuria de la carótida. Por ahora, gracias a Dios, no he tenido este evento, espero que no me toque, pero tenemos que siempre ser muy acuciosos, no entrar a la zona de la región celar, perdón, de la región paracelar con instrumentos contundentes por el riesgo de producir algún tipo de lesión de la carótida. Y también cuando hacemos la apertura de la dura madre en la región celar, tomar la distancia suficientemente adecuada, tomando la medida y la sospecha de donde se encuentra la carótida para hacer la exposición de la dura madre en la región celar. Y aquí tenemos otro caso, vamos a tratar de hacer un video un poquito largo, vamos a tratar de visualizarlo, en un caso de un paciente con un tumor a sí mismo, ya operado anteriormente. Mire la carótida interna celar en la región paracelar totalmente invadida, aquí la podemos ver, tenemos un SNOC 4 con una extensión supracelar, tenemos acá una extensión paraclival también en la parte superior, en la parte del clivus. Miren la relación con la basilar, con la relación con la carótida interna y las cerebrales anteriores. En el corte axial podemos ver asimismo la invasión hacia la parte lateral del seno cavernoso. Este fue un paciente que ya fue operado con anticipación. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Aquí vemos una parte supracelar. Seguimos. Esta es la parte dentro de la región celar.
Vamos a hacer un poquito más rápido para que puedan observar. Vemos siempre en estos pacientes intervenidos previamente en otras instituciones tenemos este grado de fibrosis que ustedes ven aquí, que es muy difícil de poder removerlo para poder tener una anatomía clara. Nunca entrar a hacer resección tumoral si no tenemos una buena exposición del campo quirúrgico. Esa es una recomendación a todos los médicos que de una u otra manera entramos a esto. Por favor, no entrar a hacer resección hasta no tener una buena exposición del campo quirúrgico. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido, por cuestión de tiempo, para que observen ustedes la zona intracavernosa. Aquí estamos haciendo disección del tumor que está dentro del seno cavernoso. Estamos separándolo. Esta es la extensión ya paracelar. Estamos aquí retirando. Clásico, observado un sangrado venoso. No necesariamente el sangrado venoso implica que usted no tiene, que aquí están los ligamentos que les estoy hablando paracelares. Estos son ligamentos paracelares. ¿Cómo los conserva? El tumor no los infiltra, pero los conserva a los ligamentos. Y miren la carótida interna intracavernosa. Nosotros tratamos de disecar. Acuérdense que esos ligamentos que ya fueron descritos anteriormente se extiende desde la parte de la carótida hacia la pared medial del seno cavernoso. Seguimos reiterando, y a pesar que hemos entrado aquí al seno cavernoso, hacemos las resecciones, en algunas ocasiones es aconsejable cortar un poco más la dura madre para poder tener una mayor extensión lateral. Podemos ver la carótida. Seguimos. Aquí vamos entre la pared medial, que ya no existe realmente del seno cavernoso en esta zona de aquí. En este caso sería el corredor medial, para resecar parte del tumor también. Vamos a hacer un poco más rápido por cuestión de tiempo. Totalmente fibrótico. No es la característica clásica de los tumores. Como les dije, ya fue un paciente que había sido operado en otra institución. Esta es la extensión supracelular que continuamos sacándola. Disecar, siempre disecar, no arrancar. Perdón. Estamos ya retirando la última parte, una parte de la cápsula. Esto que ustedes ven acá es parte del diafragma celular, que en un momento dado va a ser cortado para poder exponer más la parte supracelular. Corresponde a esta zona de acá. Aquí, esta zona de aquí. Esto es tumor. Seguimos retirando. Disecamos. Esta es la dura madre del diafragma celular. Lo cortamos con la finalidad de poder tener una mejor exposición. No siempre, no en todos los casos, con extensiones supracelares, insisto nuevamente, tenemos que hacer un extendido. En muchas ocasiones podemos sacarlo con un abordaje estándar, pero en este caso en especial no fue el caso, ¿no? Vamos a seguir un poquito más rápido. Ahí podemos ver ya estructuras anatómicas en la zona. En un momento dado visualizamos los nervios.
ópticos desplazados, el cierre, y este es el antes y este el después. Nos quedó un residuo tumoral lateral a la carótida, pero hemos hecho una resección macroscópica bastante grande como para poder observar a este paciente, y probablemente el resto que quedó, que fue esta zona de aquí, probablemente hacerle gamma knife o simplemente observarlo y luego dar, dependiendo de su comportamiento, ver qué más podemos hacer. Seguimos el corredor medial. Ahora sí hablemos del corredor medial como tal. Ustedes pueden observar aquí esta zona de aquí, que es la pared medial del seno cavernoso, la arteria carótida. Igual anatómicamente ustedes pueden visualizarlo. En ciertas ocasiones, a través del corredor medial podemos observar elementos anatómicos como el óculo motor, parte del óculo motor. Esto ya ustedes lo vieron. Este es otro caso, asimismo, para que observen de una manera un poco más precisa la pared medial. Un SNO de 2, con invasión al seno cavernoso. Esta es la región ya celar, que fue ya resecado el tumor. Esto, lo que ustedes ven aquí, corresponde al aracnoide, parte del diafragma que ya se ha herniado prácticamente, y ahora vamos a trabajar medialmente con la finalidad de sacar el tumor que está dentro del seno cavernoso. Vamos a hacerlo un poco rápido también. Desplazamos. Retiramos nosotros el tumor. Siempre cuando haga vamos a ver en esta zona de acá, si esta estructura blanquecina, esto hay que tratar de respetarlo porque probablemente sea la neurohipófisis. Acuérdense que este siempre se encuentra en la base y en la parte más anterior, desplazado generalmente. Aquí tenemos la pared medial, esta es parte de la pared medial, esta zona de aquí. Vamos a seguir. Perdón. Bueno, es un video no editado, pero aquí, esta es la zona. Esta es justo la zona de la pared medial del seno cavernoso. La zona de aquí, esta es la parte del seno cavernoso. Se diseca y se va retirando, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Bueno, vamos a seguir. Ahora sí, el corredor lateral. El corredor lateral es lateral a la arteria carótida, de la carótida en la región paraclival, en la región del seno cavernoso. Tenemos aquí nosotros el B1, B2, el B3, el nervio mediano y el ganglio de gases en esta zona de acá, el sexto par craneal. Si nosotros lo vemos por vía endocranial, vemos los triángulos, que ya hemos conversado sobre este tema también en esta charla, y podemos, por la vía endocranial, después hacer la disección, tomando en cuenta la visión intracraneal, B3, B2, B1, seno efenoidal. Vemos nosotros el ganglio de gases, vemos la carótida, y podemos observar la vía endonasal. Entonces, lateral a la carótida, que hay un pentágono, se podría considerar que hay un pentágono inferior o endoscópico y un pentágono superior o intracraneal. Si nosotros tomamos en relación a la parte del clivus, podemos observar en este pentágono la relación entre B1, B2, B3 y el nervio mediano, y la carótida que está inmersa en la misma. Y en el pentágono superior o endocranial, en cambio, se lo toma en cuenta desde lo que corresponde a la parte del ganglio de gases, la fisura orbitaria, perdón, la parte de B1, la fisura orbitaria, B2, B3, foramen ovale, foramen rotundo, y seno efenoidal. Entonces, esto correspondería al pentágono superior o endocranial. Entonces, un abordaje y otro abordaje. Al que vamos a tratar justamente es esta zona de acá. Y nosotros aquí tenemos que ver que hay una zona, cuando nosotros hacemos la disección endoscópica endonasal extendida transpterigoidea, tenemos este espacio lateral a la carótida con un componente óseo que corresponde a esto. Esto lo que ustedes ven acá es lo que corresponde a la dura madre de la órbita, que es la suborbitaria superior. Este es un elemento anatómico de mucha importancia como elemento, como una demarcación anatómica para ver el grado de extensión hasta dónde uno va a llegar en esta zona.
Y tómese en cuenta también que la otra relación que tienen que tomar en cuenta es justamente la arteria carótida paracelar en el receso óptico carotidio distal. Entonces, ustedes ven, aquí observan esta zona de aquí, que corresponde a esta zona triangular, donde justamente después de la remoción, sección del hueso, vamos a encontrar estos elementos anatómicos, que es la carótida, el sexto par craneal, el B1, el B2, el oculomotor, y que corresponde a tres triángulos que se pueden ver fácilmente aquí, que se conforma el 1 desde la pared lateral de la carótida hasta el B1, el otro que va entre B1 y B2, y el otro que va desde B2 hasta el nervio biliar. Entonces, son tres segmentos o tres áreas de estrategias para abordar la parte o el corredor lateral de la arteria del seno cavernoso. Aquí tenemos estos elementos anatómicos. Podemos observar el anillo proximal, el anillo distal, la parte de la carótida clinoidea, la parte de la carótida dentro del seno cavernoso, lateral al seno cavernoso, el lóculo motor. Vean los ligamentos paracelares en la parte intracavernosa. Y pueden observar, desplazando la carótida, justamente el lóculo motor, la parte del sexto par, la arteria hipoficiaria inferior, que ustedes pueden observarla aquí. Y este ligamento que corresponde al ligamento interclinoideo. El ligamento interclinoideo que separa justamente la zona del triángulo oculomotor del triángulo carotídeo. Esto es una vista endoscópica prácticamente de la pared superior del seno cavernoso. Si seguimos y queremos extendernos más, porque acuérdense ustedes que tenemos los recesos laterales a donde vamos a llegar nosotros cuando hacemos estas extensiones transpterigoides, y aquí tenemos ya una extensión mayor todavía en la que podemos ver otros elementos anatómicos. Generalmente este abordaje de mayor extensión más corresponde, sobre todo es cuando tenemos tumores a nivel nasofaringeo o en esta zona de aquí, como el caso de los nasoangiofibromas. Entonces, cuando desplazamos podemos ver estos elementos anatómicos con mayor facilidad. Aquí asimismo, perdón, podemos observar el nervio óptico, vemos una visión endoscópica en la región celar y la región paracelar y la región lateral a la carótida para el abordaje o el corredor lateral. Aquí tenemos el caso, ya aunque ya lo describimos antes en el video, pero aquí podemos observar justamente, viendo una visión mayormente aumentada, vemos la región celar que corresponde a esta zona de aquí, la región paracelar en esta zona de acá, y esta zona de acá, esta zona triangular, corresponde a la extensión o el corredor lateral. Incluso cuando nosotros hacemos la resección del tumor, esta es la fisura orbitaria, recuerden, esta es la fisura orbitaria superior, aquí, es grasa periorbitaria de la órbita, es la dura madre del canal óptico de un lado, dura madre del canal óptico del otro lado, vemos la zona del supracelar, la zona del plano efenoidal, la región celar, la carótida en esta zona, y esta extensión que es lateral a la carótida. Y si queremos ver un mayor aumento, podemos ver con un poco de esfuerzo, esto corresponde a la dura madre del piso de la fosa media. Esto que ustedes ven acá. Este video ya fue repetido, entonces vamos a seguir. Ahora, si nosotros queremos ver al seno cavernoso bajo el comportamiento de los compartimientos venosos, acuérdense que tenemos nosotros el compartimento venoso superior o medial, el compartimento venoso, perdón, el compartimento venoso inferior o anterior y el compartimento venoso posterior y el compartimento venoso lateral. Si lo vemos bajo esa condición de los compartimientos venosos, tenemos que estos tres primeros compartimientos son va a entrar como una extensión de un corredor medial, mientras que el lateral o el compartimento venoso lateral corresponde al corredor lateral, al abordaje lateral o lateral a la carótida, medial a la carótida. Aquí tenemos estas arterias que ustedes ya saben estas estructuras. La arteria de Marconi, de un lado, de otro lado, la arteria carótida. Aquí podemos tener un caso de un compartimento, el compartimento superior o medial, que generalmente es el mejor abordado, es el que más fácilmente podemos nosotros resecar estos tumores. Generalmente cuando hablamos de invasión de macroadenoma pituitario en ese compartimiento,
hablamos de solamente, si está solamente en esa zona, hablamos de un SNOC 1, un SNOC 2 como máximo. Entonces, es mucho más fácil que cuando ya hagamos nosotros la resección del tumor en la región celular, poder entrar lateralmente hacia la pared medial y poder hacer la resección del mismo. Entonces, este es el caso del compartimiento medial o superior. Aquí estamos en la parte superior, justamente, lidiando un poco con la herniación del diafragma para tratar de llegar a esta zona. Aquí tenemos la tomografía, la resonancia, perdón, el antes, la extensión en la parte superior del compartimiento y la resección tumoral que se ha realizado. Vamos a seguir. El compartimiento venoso superior medial, la observación, ya acuérdense del ligamento carótico clinoideo. Esta es una visualización intraoperatoria justamente del ligamento carótico clinoideo. Cuando uno hace este abordaje en esta zona, ¿no? Y los elementos anatómicos ya descritos con anticipación. El compartimiento venoso inferior o anterior, si vemos una vista endocranial, justamente queda inmerso en la zona entre B1 y B2. Esta es la zona que tiende a ser el compartimiento venoso inferior y anterior. Aquí podemos ver otra vista endocranial, justamente de B1 y B2. Vemos el sexto par, vemos el complejo venoso, vemos el nervio simpatético. Acá podemos ver nosotros el B1, B2, la entrada al compartimiento venoso. Y aquí podemos ver justamente otro caso en el cual la invasión es a nivel justamente del compartimiento venoso superior. Esta es la zona, invade al seno cavernoso, que es la zona de acá que estamos nosotros viendo. Si ustedes se dan cuenta, de la parte celular, la parte inferior y lateral. Acá es donde nosotros realizamos la extensión hacia el seno cavernoso. Nosotros podemos ver el posterior a la resección quirúrgica, la resección completa en esa zona. Aquí podemos ver a nosotros, con la flecha podemos ver el antes, que corresponde a esta zona de aquí. Esta es la pared medial, y esto corresponde a la parte del compartimiento venoso inferior. Seguimos. El compartimiento venoso posterior corresponde a la zona justamente que está en relación con la pared posterior del seno cavernoso. Esta es una vista endocranial. Podemos ver nosotros la arteria carótida, vemos el compartimiento venoso. Aquí podemos ver la meningia dorsal, la zona posterior. Esto corresponde al tronco meningofisario que ya hemos descrito en otras charlas. Y aquí tenemos una foto justamente de esta zona, que corresponde a esta zona que es la parte más posterior, que corresponde a esta zona de acá. Siguiendo, el compartimiento venoso lateral, en cambio tenemos nosotros que ese lo hacemos generalmente bajo un abordaje de un corredor lateral a la carótida, que corresponde a esta zona de aquí, que tiene una relación en la parte del trayecto infraclinoideo del lóbulo motor. Tenemos el par craneal, el B1, esta es la zona del compartimiento venoso. Esta es una vista endocranial. Y aquí podemos ver nosotros una vista ya endoscópica, la arteria carótida, la región celular, el compartimiento venoso lateral, la resección del tumor. Este es un caso de Fernández Miranda igual, y este es un caso nuestro en el cual podemos ver igualmente la arteria carótida y la parte del compartimiento venoso lateral con la resección del tumor en esta zona de acá. Región celular, arteria carótida y el compartimiento venoso lateral. Aquí podemos observar, en este caso, el tumor, el antes y el después. Si queremos observar esto y esto, corresponde al compartimiento venoso lateral. Observen ustedes la carótida intracavernosa y la extensión lateral. En este lado, extensión lateral. Y luego de ello, ya la liberación completa de la carótida y en la que no se observa el tumor a nivel lateral. Así, para no perder tiempo, limitaciones del abordaje endoscópico al seno cavernoso, el espacio clinoideo anterior, área de la fisura orbitaria superior, tumores que se originan en la pared lateral o superior del seno cavernoso, la necesidad de cruzar un nervio craneal en el seno cavernoso, ausencia de tumor en la superficie espinoidal del seno cavernoso o la puerta de entrada. Y son ciertas limitaciones que tenemos que tomar muy en cuenta en estos casos.
Pero habitualmente, como indico, con los trabajos que se han hecho, más los videos que hemos demostrado, en el caso del SNOT 3B o 3A o 4, la probabilidad de resección tumoral es mayor, de resección tumoral es menor. Pero como tumores gigantes como estos, hacemos una buena resección tomando en cuenta o compartilizando o separando los compartimientos de la zona del seno cavernoso en relación al abordaje es muy importante. Tómese muy en cuenta que como parte de rutina de este abordaje, en el momento en que se realiza la endoscopía, la parte inicial siempre es la resección celar, luego nos vamos a la parte del corredor medial, inicialmente el corredor medial hacia abajo para resecar más la parte del compartimiento venoso inferior y permita desplazar en un momento dado la herniación de la cisterna o del diafragma, luego nos vamos hacia el compartimiento superior para extendernos medial hacia la carótida y al final, para si queremos llegar a tumores que están lateral o con extensión lateral a la carótida, tenemos que la dura madre que está sobre el piso de la silla del seno cavernoso, extenderla para mayor confianza. Cuando ya tenemos la visualización de la carótida, podemos cortar la dura, pudiendo extender la dura mucho más lateral y pudiendo irnos lateral hacia la carótida. En conclusión, los enfoques endoscópicos son seguros y efectivos para el adenoma pituitario que se extienden al seno cavernoso. En la mayoría de estos casos, el componente paracelar del tumor se puede extraer a través de la pared medial del seno cavernoso. El corredor lateral arteria carótida puede ser útil en caso de extensión del tumor en el receso lateral del seno espinoidal, como hemos comentado. Quiero hacer mención o un homenaje al profesor Félix Humanqui. Él fue mi jefe del servicio de neurocirugía, mi mentor, el que me estimuló siempre la microanatomía, el que me estimuló y siempre me dijo, Alberto, la anatomía es la base la microanatomía es la base en cualquier tipo de cirugía, en neurocirugía. Y es así pues que a la distancia siempre a veces conversamos con él y lo tenemos presente. Y era meritorio hacer un homenaje a mi profesor, porque gracias a él podemos tener estos conocimientos y compartirlo de igual manera. Y por último, no dejar de entrenar. Siempre hay que irse a los cursos, no 1, no 2, 3, 4, siempre aparecen nuevos cursos, nuevas técnicas y uno tiene que a la par ir actualizándose. Yo creo que es la única manera en que nosotros los neurocirujanos podemos extender o mejorar el horizonte de las estrategias quirúrgicas que van en beneficio a nuestros pacientes. Y les agradezco mucho a todos ustedes por la paciencia de haberme tenido durante toda esta jornada de las charlas que he presentado. Espero que sea de utilidad y que de una u otra forma esto estimule también a otros médicos neurocirujanos con experiencias en otras áreas para que presenten este tipo de jornadas. Gracias.